Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Muy buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista. Queremos hablar del desempeño en el 2012 de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y los urbanizadores y las perspectivas de este año 2013. Para ello nos acompañan el ingeniero Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Ambos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Y comencemos por el sector de la construcción, que fue golpeado por la crisis global económica de hace algunos años. Se venía hablando de la necesidad de recuperar el sector de la construcción. ¿Cómo le fue en el año 2012? Afortunadamente, después del año 2008-2009 que tuvimos esa crisis, se logró revertir la tendencia negativa que venía el sector de la construcción, y a partir del año 2010 tuvimos un leve crecimiento positivo. El 2011 fue un año muy bueno, con un crecimiento del 18%, y el 2012 la tendencia positiva se mantuvo. Todavía no están los últimos datos del Banco Central, pero nosotros calculamos que el crecimiento del año va a andar por ahí por un 12% comparado con el año anterior, lo cual tiene una tendencia positiva, y esperamos que en el 2013 se mantenga también esa tendencia positiva. ¿A qué atribuyen ustedes este crecimiento del 12%? ¿Nuevos proyectos, nuevas inversiones? Sí, no, afortunadamente la economía macroeconómica del país se ha mantenido estable. Hemos tenido bastantes fuentes de financiamiento a través de proyectos grandes del Banco Mundial, del BESIE, del BID, donaciones de la Unión Europea, de Alemania, etcétera. El presupuesto nacional de la República se está cumpliendo en un porcentaje bien alto por varios ministerios, sobre todo el Ministerio de Infraestructura, ENACAL, MINSA, MED, que son los mayores impulsores de la infraestructura en nuestro país. Entonces todo eso ha ayudado al crecimiento de nuestro sector. Adicionalmente, ya llevamos varios años con un acuerdo que tenemos con los sindicatos, una paz social, tenemos un acuerdo colectivo de precios, lo cual nos permite tener una paz social con ellos. A eso le añadimos también de que los precios se han estabilizado en todo el sector. El crecimiento de los precios de la construcción, de los diferentes materiales, ha venido estable en los últimos años. Precios, cemento, ¿cómo es? Todo el hierro, el cemento. Así es, todo en general ha venido con un crecimiento normal. Por ejemplo, el crecimiento promedio del año pasado de los productos de la construcción fue alrededor del 7%, lo que es un crecimiento normal. Esperamos que ese porcentaje se mantenga para el año 2013. Entonces esperamos de que tengamos unas proyecciones de costo. Acuérdense que muchos de nuestros proyectos son por un año, por 2 años. Entonces para nosotros la proyección de costos a futuro es muy importante. Eso ha creado bastante estabilidad. El sector privado ha empezado nuevamente a invertir en Nicaragua. Vemos un auge en todas las construcciones comerciales, en la construcción de vivienda. Ya Ricardo va a tocar el tema, ¿verdad? Es un auge bastante fuerte. Y en fin, hay varios proyectos en infraestructura de que están empujando este crecimiento. Ahora, el mayor porcentaje del 12% de crecimiento en el 2012 fue porque provino de inversiones privadas más que estatales. Creo que fue una combinación de ambas. El 2012 fue ayudado a ese crecimiento más que todo por la iniciativa de CADUR, casualmente, de la vivienda social. O sea, se le dio un gran impulso a la vivienda social, tuvo un crecimiento bien alto, y en general la vivienda impulsó muchísimo ese crecimiento. Pero sí, hubieron varios proyectos de que ayudaron a ese crecimiento, y esperamos de que proyectos de ese tipo que están programados para este año 2013 se repitan. O sea, solo la entrada del proyecto Tumarín va a cambiar no solo el porcentaje de crecimiento del sector de la construcción, va a cambiar el PIB de Nicaragua. Entonces es un proyecto que lo estamos esperando con mucha ansiedad, entre varios otros proyectos muy grandes que vienen para este año. Vamos a hablar de Tumarín más adelante. Quiero ahora conversar con el ingeniero Ricardo Meléndez, presidente de CADUR. ¿Cómo sienten ustedes que le fue en el 2012? Ok, bueno, Benjamín, resumiste muy bien, pues creo que abarcaste todo el tema del sector construcción. En lo que se respecta al tema de vivienda, nosotros tenemos ya 2 años de estar creciendo el 14% anual.
Bueno, de hecho, los últimos 3, 4 años han venido creciendo dobles dígitos, lo cual es muy positivo. El año pasado nosotros estimamos que logramos colocar 4.000 viviendas, lo que significa en cartera hipotecaria 370 millones de dólares. Pasamos de 332 millones a 370, eso es un aumento de 38 millones de dólares más en colocación de viviendas, ¿verdad? Gran parte de eso ha sido gracias a la estabilidad económica del país. Eso ha generado mucha confianza en la gente en endeudarse, porque el tema de comprar una vivienda es más complejo, desde el mismo hecho de que alguien tiene que tomar la decisión de endeudarse 15 años o 20 años. Entonces el tema de la estabilidad económica ha ayudado muchísimo para que la gente sienta esa motivación de endeudarse por tanto periodo de tiempo. También la estabilidad de los precios, ha habido mucha estabilidad de los precios en los últimos 2 años y eso a nosotros nos ha ayudado a mantener relativamente precios bastante estables y las alzas, si hay alzas, son bastante mínimas. Hemos hecho un esfuerzo enorme para mantener viviendas alrededor de los $20,000 o tal vez nos estamos saliendo, queremos mantenernos abajo, pero no hemos venido saliendo de ese techo, pues por el aumento natural de los precios de construcción, de los materiales, etcétera. Pero estamos tratando de mantenernos alrededor de casas abajo de $30,000, que es donde está el mayor mercado. El mayor mercado. Aunque no hay que olvidar que el mercado de viviendas arriba de $40,000, $50,000 está bastante bien, ¿verdad? Sí, entonces yo diría que en general ha sido muy positivo, pues el tema y también ha ayudado muchísimo que los medios de comunicación han ayudado muchísimo a ayudarnos, porque tuvimos un periodo donde éramos el sector que estábamos básicamente arruinando el medio ambiente, ¿verdad? Estafando a los clientes, prometiendo cosas. Reclamaban mucho por las construcciones en la cuenca sur de Managua. Sí, éramos los diablos de la economía, entonces ya ha venido cambiando la percepción de ese sentido. Entonces la gente también ya siente que somos un sector que estamos apoyando la economía, estamos ofreciendo hogares, no solamente viviendas, ¿verdad? Entonces todo eso ha venido ayudando pues a que el sector vaya creciendo. Ahora, tocaba el ingeniero Lanza un aspecto importante que no se debe perder de vista. Es esa paz social que hablaba usted con los trabajadores, con los sindicatos, porque hay aumentos o reajustes salariales a los trabajadores del sector de la construcción en general de común acuerdo, es decir, de consenso, que eso evita paros, huelgas, reclamos y paralización de la construcción. Sí, así es. Nosotros ya tenemos varios años. Ahorita nosotros sí tenemos un consenso por la ley, casualmente, que se revisa. Ahorita hay una comisión del COSEP revisando con el Ministerio del Trabajo y los sindicatos el salario mínimo. Pero la Cámara de Construcción hizo un arreglo bilateral con los sindicatos y se estableció lo que nosotros le llamamos el convenio colectivo. Es básicamente un listado de los diferentes precios en la construcción. Entonces yo sé que si yo soy una empresa formal, que es uno de los problemas que me gustaría tocar en un segundo, de la informalidad que existe en Nicaragua, pero las empresas formales tenemos que respetar el convenio colectivo que tenemos con los trabajadores. Entonces este convenio colectivo ha venido a normar lo que es la transacción, lo que es el precio, la negociación. Entonces se nos ha hecho más fácil. Los aumentos salariales que se vienen dando ahora con la nueva ley, que se dan ya ahora casi por norma al inicio de año y a mediados de año, el problema que nosotros vemos con esos aumentos es que nos estamos saliendo de las escalas y la realidad de Nicaragua, porque la ley dice de que lo deberíamos aumentar por el crecimiento del país más lo que sea la devaluación, ¿verdad? La inflación, perdón. Eso debería andar por un 10-11%. Desafortunadamente los sindicatos nos están pidiendo por un mayor reajuste. Estamos en esas negociaciones ahorita. En el sector de la construcción es el sector que mejor pagado está en todos los sectores salariales, o sea, casi el doble del sector agropecuario. Entonces sí nosotros tenemos que cuidar y tener mucho cuidado, valga la redundancia, en el aumento que hacemos anualmente, porque ya estamos llegando a unos límites que sí puede perjudicar el buen crecimiento que tenemos y el aumento que tenemos en la construcción ahorita. Entonces hay que ser muy precavido con eso. Volviendo a CADUR, ustedes, la Cámara, en el año 2012 creo que también fue un año de expansión, abrieron nuevos proyectos en diferentes departamentos de Nicaragua. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ok, bueno, hace 6 años, 8 años, a partir de la nueva ley, la 428, que fue la primera ley de vivienda
que se generó, básicamente estábamos todos centralizados en Managua. Y a partir del año pasado, como bien dijiste, comenzamos, ya hay proyectos en Chinandega, León, Granada, Matagalpa, Estelí, y los resultados son positivos. O sea, hay demanda en los departamentos de viviendas de todo nivel, no solamente viviendas económicas. No digo de interés social porque de interés social son todas las viviendas, ¿verdad? Pero sí el resultado es positivo, entonces ahora vamos a salirnos de Managua e irnos más hacia los departamentos. Sí. ¿Y por qué ahora están viendo otra vez la capital? ¿Hay espacios todavía en Managua para construir más proyectos? Porque, bueno, la infraestructura es fundamental en el tema del desarrollo de viviendas. Si un desarrollador tiene que construir plantas de tratamientos, pozos privados, pues que se administran de manera privada, llevar la luz eléctrica, el cableado de distancias de repente largas, eso encarece el precio de la vivienda. Aparte de eso está el costo que no se ve, pero sí lo ve una familia cuando están viviendo, el costo del transporte, el tema del tiempo. Ahora, Carretera Masaya ahora es un caos, en lo cual eso se ve día a día. Hay familias que salen desde las 6 de la mañana para ir a dejar a sus hijos tempranito y llegar apenas tal vez a las 8 al trabajo. Entonces hay muchos costos asociados que disminuyen la calidad de vida de la gente, de la familia. Entonces ya es tiempo, creo yo, de volver a Managua, aprovechar la infraestructura que ya está instalada, la red vial, la red de aguas negras, agua potable, electricidad, y pensar de repente en ir a edificios de viviendas. Eso puede ser una solución, que hay que hacer números, porque todavía... Edificios, estamos hablando de construcciones verticales. Verticales. Pensar en una opción... Condominios. Apartamentos. Apartamentos. Pues puede ser condominios para el sector alto y apartamentos, dependiendo del lugar, más económicos y accesibles para la gente. Pues. Obviamente eso requiere un cambio de mentalidad. La familia, nosotros nicaragüenses siempre queremos un patio, queremos casas grandes, porque invitamos a toda nuestra familia, somos numerosos. Entonces de repente pensar en ir a un apartamento cuesta, ¿verdad? Pero es un proceso que hay que hacerlo, porque de lo contrario vas a tener que irte a vivir bien lejos de la ciudad. Pues. Bueno, pensando en infraestructura, pero en costos de materiales de construcción, ¿no es más caro construir verticalmente? No necesariamente, pero yo quisiera agregar un poquito lo que dice Ricardo, porque el desarrollo, el bienestar de la nación va para que todos jalemos la carreta en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de que nosotros nos metemos a hacer un desarrollo urbanístico o infraestructura con el gobierno, etcétera, etcétera, se necesita de que todos apoyemos, que todos trabajemos juntos. Entonces, por ejemplo, se están desarrollando diferentes urbanizaciones que no tienen acceso. Vamos a las diferentes alcaldías y le decimos, pavimentenos 100 metros de calle. Ay, no tenemos presupuesto. No importa, lo vamos a meter nosotros en el presupuesto. Ah, no, porque eso lo tiene que hacer la alcaldía. Entonces, hay ciertas trabas que se vienen dando que también impiden el desarrollo del sector de la construcción, ¿verdad? No solo la vivienda, porque ahí estoy hablando de centros comerciales, estoy hablando de hoteles. O sea, se necesita una gran infraestructura que es responsabilidad de las municipalidades, por no decir de los gobiernos, ¿verdad? O sea, hay un hotel que ahorita se está queriendo dar en San Juan del Sur, pero no hay capacidad de agua potable para darle a ese proyecto. O la electricidad queda a 2 kilómetros y el dueño le pide a la distribuidora de energía que se lo lleve a su puerta y le dice, no, si vos lo querés, andate a 2 kilómetros a traerla. Todo eso aumenta los costos de los trabajos. Y entonces los contratistas o los desarrolladores le tienen que trasladar ese costo al último consumidor, al cliente. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo trabajamos en conjunto para ir mejorando ese tipo de cosas. Permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores de Nicaragua Empresaria y volveremos para hablar de los grandes retos y desafíos de la construcción y de los urbanizadores en el 2013. Ya volvemos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.